1960 a 1994. Ya. El nombre, nada más. Este de aquí tiene que poner. El nombre, chicos, el nombre es Dame. J.D. Dame, con la H. Lo que está ahí, chicos, ¿qué está ahí? La fecha de ahora. Nombre del personal. Ya. Ese sí, es que ya van a ver más acá después de... Ya, entonces ponen Jeffrey Leonard Dahmer de 1960 a 1994. Ya. Tienen que ustedes, chicos, ir afinando el oído, porque la evaluación de estos, de los casos clínicos, es un documental. Entonces ahí ustedes solamente vienen con la hoja, se les pone el documental y ustedes tienen que llenar toda esta hojita, toda esta hojita que ustedes tienen que llenar. Por ejemplo, antes de aquí se ponía el nombre, el temperamento del papá, de la mamá y del aquí son, ustedes ponen del paciente, nada más. Porque como es un documental, ustedes tienen que coger lo que más puedan de datos y luego ponen. Ya, este sí van a poner, ahí en la hojita que ustedes tienen, van a poner los grupos, de eso sí no se olvide. Este que yo les voy a dar, este es un trastorno múltiple de la personalidad, por eso tiene dos. Tiene el trastorno esquizotípico y el trastorno límite. En el caso de ustedes es puro, solamente trastorno límite o trastorno esquizotípico, a los que ya les di. Entonces ustedes ponen un caso clínico mejor, deberían ustedes poner un caso clínico súper detallado y de ahí ustedes van poniendo de acuerdo a desarrollando de acuerdo a los ítems que les van pidiendo, que se hace de acuerdo a la plantilla. Esa es su evaluación, chicos. Lo que ustedes tienen ahorita, esa es la evaluación suya. Ya, entonces no se vayan a olvidar el grupo al que pertenece, tiene también, tiene la calificación también, chicos. Por ejemplo, la pregunta 1 tiene el valor de un punto, la pregunta 2 un punto y así cada uno. La pregunta que tiene igual los lóbulos, la correlación. Ya les voy a ir explicando esta parte, este tienen que llenar. Ya, entonces van poniendo el grupo A, al grupo A corresponde al trastorno esquizotípico, por favor pongan bien los códigos. Tenemos el esquizotípico, en el CIE se representa como el F21. Será que estamos haciendo despacito porque ya después, bueno, ustedes ya tienen que aprenderse bien los códigos y van poniendo de acuerdo al documental. Ya. A ver, chicos, ustedes tienen el grupo A, vayan poniendo. Las características del grupo A es que tiene un comportamiento extraño y excéntrico, tiene un afecto inapropiado, tiende a tener una paranoia, una persecución y una desconexión a la realidad. Eso lo ponemos en clasificación de características. Ya, ¿en cuál está? Ustedes vayan leyendo dónde va cada uno. Préstamela, nombre del personaje ya está. Trastorno de la personalidad, ¿cuál es? Esquizotípico. Ya, le ponen esquizotípico y le ponen ahí ustedes, ¿dónde está bajito esta clasificación? ¿A qué grupo pertenece? Al grupo A. Entonces ustedes ponen trastornos de la personalidad, en este caso, gracias, ahí tienen ustedes dos líneas. Tienen el grupo A, que es el trastorno esquizotípico, tiene el código F21. Ya, ahí la partecita de abajo ponen, en este caso son dos, pero este es el único. A ver, Dina, ¿qué no entiendes? A ver. Es donde que está el nombre del trastorno, ahí está, ¿no es cierto? Ya, trastorno, ¿cuál es ahí? ¿Qué trastorno es? Esquizotípico. Al lado, ¿qué pone? El código F21. ¿Qué más? En la línea de abajo ponen el otro, a ver, vamos, la de abajito que está clasificación. ¿A qué clasificación corresponde este? Grupo A, B. El grupo A. Verán que estas sí son 3 casos clínicos del 40%, todito es del 40%, entiendan bien. Esa plantilla es la que lleno. A ver, ¿qué pusiste en la clasificación del trastorno? Nombre del trastorno, nombre. Grupo A.
No, la primerita, a ver, lee tú mismo. Nombre, Nombre, Jeffrey Leonel Campos. ya, abajo, Ya, trastorno de la personalidad, trastorno esquizotípico. ya, al lado, ¿qué te falta? Código, ya. Después, abajito ustedes ponen la clasificación a la que pertenece. ¿Cuál es? ¿A qué grupo? A la A. Ya, el grupo A se caracteriza porque tiene un comportamiento extraño y excéntrico. Punto. Nada más. Ya. Ahora, allá al ladito donde que ustedes tienen del esquizotípico van a poner el trastorno límite. Los ponen trastorno, o si no, en la línea de abajo, ustedes tienen dos límites. En la primera está el esquizotípico, abajo ponen trastorno límite de la personalidad, el código. No se olviden, chicos, del código F60.3. Verán que yo les veo un montón con el celular. Ya les estoy explicando cómo chiquitos. Entonces, en la parte esta de abajo tenemos el grupo A. ¿Y qué grupo más tengo? El B. ¿Cuáles son las características de este comportamiento dramático y errático? Nada más. Ya. Hasta aquí, chicos, ¿estamos? Ya, entonces aquí nosotros vemos el que en este caso Leonel tenía un trastorno múltiple de la personalidad porque tenemos dos trastornos, tanto el esquizotípico como el límite. Entonces vemos que aquí la persona ya empieza a presentar una psicosis, una alineación en el cambio de la conducta, que es una pérdida severa de la cordura. Aquí la persona ya empieza a tener delirios. Aquí ya vemos que la personalidad todavía se puede controlar, por decirlo así, pero ya empieza a tener ya un tipo de enajenación, o que muta, se puede decir, a una condición que ya pierde totalmente la cordura. Entonces ya empezamos a ver un tipo de delirio. Ya. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Verán que los casos de ustedes que ponen son uno, nada más, pues solamente se pone uno. Segundo, aquí ustedes van poniendo el temperamento. Ustedes solamente, yo ahí les puse un temperamento porque cuando ustedes buscan bibliografía, no siempre en la bibliografía se encuentra del papá, de la mamá específico. En el caso de él, nosotros tenemos en esta matriz del temperamento, él hereda el temperamento de la mamá. La mamá era una persona que era melancólica, ya tenía, por decirlo así, como fortalezas analítica, perfeccionista y amiga fiel, punto. Pero las debilidades de ella, al ser genético, yo les había dicho en la anterior clase, que la abuelita de ella tenía una esquizofrenia, la mamá era esquizotípica, Joyce era esquizotípica y heredó de esta lo que es Jeffrey Dahmer, aunque él era esquizotípico y límite. Ya, entonces aquí nosotros vemos que algunas de las conductas de la mamá era que era muy depresiva, lo que les decía anteriormente. Ella tenía posparto, tenía ya medicación anterior por la depresión severa que ella ya tenía desde su adolescencia. ¿Cuáles son las debilidades del temperamento? Propenso a la persecución, muy cerrado, muy negativo y exageradamente analítico. En el papá veíamos que era sanguíneo, ahí yo les eliminé eso, como les digo, porque para las presentaciones de ustedes no encuentro. Entonces aquí tenemos en el sanguíneo, era una persona muy cálida, extrovertido, ya vimos lo que eran los sanguíneos, conversadores, comunicadores. En el temperamento ustedes ponen las características que tiene el paciente, eso sí. Aquí en el caso de Dahmer, eso ustedes sí van a poner lo que es las fortalezas, en el caso de él, que era analítico perfeccionista. Y en la otra, las debilidades también. Aquí era una persona que era muy vengativo, aislado, tenía cero redes, se puede decir, de apoyo. Entonces, esta sí, como solamente es un temperamento, ustedes ahí van a poner tanto fortalezas como debilidades del temperamento. Ahí está, temperamento sobre el paciente. Verán que esta es bien específica, además de especificar que un poco de cosas, ¿ya? Para que no se equivoquen. Entonces ponen Jeffrey, bueno, aquí él ya saben que heredó el temperamento melancólico, ¿ya?
Las fortalezas: analítico, perfeccionista y tenía un exquisito gusto artístico. Aquí este exquisito gusto artístico proyectaba en lo que era la taxidermia, que vamos a ver más adelante. Las debilidades: era muy propenso a la persecución, vengativo, aislado, no tenía control de los impulsos. Entonces ya vamos a ver la línea pragmática que tiene de acuerdo a la patología en sí. Ya. Entonces aquí ustedes van a poner lo que son las conductas del desarrollo familiar. Tenemos la primera, que es la biografía. Bueno, vimos este poquito de acá. Esa van llenando de acuerdo a cómo vamos viendo ya. Entonces tenemos aquí en la ambiental y la psicosocial. Ustedes van a poner en la biografía, en la familiar. Entonces aquí la persona tenía una dependencia severa, la persona siempre pasaba, en este caso la mamita de él, pasaba siempre con medicamentos. Eso sí van a poner ustedes en la familia. Tenía un abandono afectivo, en la familia vemos un abandono afectivo. ¿Cómo era el abandono afectivo de este paciente, en este caso de Dahmer? Que la persona estaba ahí, la mamá, por decirlo así, de manera física, pero pasaba siempre medicada, porque era una persona que tenía depresión antes de que se case, después tuvo depresión, posparto y así. ¿Ya? En la biografía. Y no en entorno familiar. Le ponen, préstame cómo está esta, que le iba a sacar algunas cosas. Sí, está bien, pues en la familia. ¿Y en la biografía? Ya van bien, ya van poniendo. Ya van poniendo, vayan llenando de acuerdo a lo que es, porque el documental que yo les voy a poner, ahí hay cosas que les dicen al último primerito. Entonces ustedes tienen que ir llenando de acuerdo a eso. Ya. Entonces aquí vemos en el abandono afectivo. Tenemos por parte de la madre, tenemos el abandono afectivo, porque siempre pasaba medicada. Entonces tenemos laxantes, sedantes, tenía un aislamiento, se puede decir, impuesto a nivel farmacológico. La ausencia física del padre, verán que de todito está, miren, abandono afectivo, ausencia física y trauma médico. Esas 4 cositas se vio en lo que es el núcleo familiar. Tenemos la ausencia física, el padre jamás pasaba en la casa, porque como él era una persona que trabajaba fuera, se puede decir, del condado donde que vivía, siempre pasaba mudándose y demás. Y también tenemos que había un trauma médico de una operación de hernia a los 4 años, que le cambió el entorno, se puede decir, de Dahmer, que al ser un niño exageradamente extrovertido pasó a ser un niño totalmente tímido. Verán que de aquí, para que ustedes sigan desarrollando lo que es el oído, para cuando ya les toque eso, solamente vayan haciendo una síntesis bien chiquitita, porque yo creo que con ustedes ya daríamos el día lunes de la otra semana, ya tienen ustedes la evaluación. Yo creo que no nos demoramos mucho en eso. Y entonces ya tienen la evaluación de lo que son los documentales. Ya, entonces aquí ustedes hacen una síntesis chiquita. Tengo un abandono afectivo de la mamita, tengo el abandono físico del padre y tengo un trauma que también proyectó mucho lo que es la introspección de Dahmer. Entonces aquí vemos que tenía, o él vivía en un hogar totalmente disfuncional, era muy introspectivo, muy calmadito, muy tranquilo. Empezó a tener una fascinación por lo que es la taxidermia, que esta fue enseñada por el padre, que era químico. Entonces, ¿qué es la taxidermia? Era el blanqueo y la conservación de huesos. Entonces decía que ellos cogían los animalitos muertos y tenía un proceso a través de la taxidermia para poder conservar. Ya, la taxidermia más adelante influye muchísimo en las conductas que tenía ya el paciente, como vamos a ver en los asesinatos que he realizado. Verán que es pastillitas de esto, ¿ya?
Hasta ahí estamos, chicos. Es que, chicos, ustedes esto no deben leer, deben escuchar y tienen que hacerles una síntesis. Verán que ustedes tienen que hacerles un documental. Ya, otra vez, la disfunción y el desarrollo infantil fue el hogar disfuncional, la introspección que se creó a través de lo que es la operación, la fascinación por la taxidermia y nada más. Ya. Ahora vamos a ver lo que es en la parte académica y en la parte laboral. He hecho pastitas para que no se equivoquen. En la secundaria, el paciente empezó a ser un jugador de tenis. Era miembro en ese entonces de lo que son los clubes académicos que son de basquetbol, etcétera. Ya, entonces aquí empezamos también a ver en la secundaria que ya era un chiquito o ya una persona muy introspectiva, exageradamente introspectiva, muy calmado, muy tranquilo. En la educación superior tenemos que él empieza a fascinarse por lo que es la carrera de medicina, entra al ejército de los Estados Unidos a querer ser especialista de medicina. Entonces, aquí una de las cosas que más les llamó la atención es los fármacos, como yo les decía anteriormente, sobre todo los fármacos que estaban diseñados para dormir. Esto le fascinaba mucho ver porque la mamá tomaba y consumía mucho de esto. Entonces, aquí en la Universidad de Ohio se da de baja porque intoxica y abusa sexualmente a un compañero de él. Vemos en la historia laboral, verán que es bien chiquitito. Estos pedazos yo les hice así una síntesis súper concreta para que hagan lo que ustedes tienen que hacer. El caso, proyecten de manera bien pequeñita. La historia laboral, chiquitita. Igual aquí que vemos en la historia laboral que no había una estabilidad, había siempre un proceso de cambio de trabajos secuencialmente. Tenemos que primero trabajar en un delicatessen donde que venden los pancakes, los suspiros, cositas así que por ejemplo se dan en los grados. Ahí estuvo 6 meses, era flebotomista, que es, flebotomista, sí saben qué es eso, ¿no es cierto? Es la extracción de sangre. En eso son expertos los que son de la Cruz Roja, que ustedes ahí van a donar, etc. Eso es una flebotomía, el que les extraigan sangre. Entonces, él eso aprendió cuando él estaba en el ejército para ser médico. ¿Qué más? Después trabajó en una chocolatería, que es la chocolatería Ambrosia, 1 año, nada más. Ahora vamos a ver ya la escala social de este paciente, se puede decir. A los 14 años inicia a ser un estudiante consumidor de alcohol, ya no de cerveza, sino que ya de alcohol. Ya él ya era un consumidor, ya era un alcohólico, se puede decir, desde los 13 años, 14 años, ya. Ese es de la parte social, ¿dónde tienen que ir poniendo? Es que hay social académica. Ya vamos a ver después. Ustedes van llenando de acuerdo a eso. Tienen que ir viendo si es que está ahí social, que si es que está en la parte social, lo que es el inicio temprano. Verán, ¿por qué yo les hice esta matriz así? Porque en el documental ustedes tienen que desarrollar a qué va cada ítem. Entonces ustedes tienen que ver todo lo que es la presentación y ahí le van ustedes poniendo de acuerdo a cómo vamos viendo eso. Por ejemplo, miren, en la secundaria ya está. Entonces es específico. De hecho, yo ni la hojita les voy a dar para que vean. Ustedes tienen que hacer solitos la racionalización de dónde va cada uno de estos. ¿Ya? Entonces vamos a la social, o cómo empezó lo que es la escala criminalística de esto. Tenemos aquí, a ver, saquen una hojita. Al ladito ustedes van poniendo todo eso y ya después, para que cuando ya terminemos, ustedes no saben dónde no van, luego ustedes van llenando. Vamos a hacer igualito como que fuéramos a dar una evaluación.
una hoja aparte. Ustedes ponen, chicos, una hoja en borrador, etc. Entonces ahí ustedes van poniendo así mejor, para que ustedes no practiquen con el examen, sino ahorita. Ahí ustedes ponen, chicos, los datos más importantes de esos de ley importante y luego van viendo dónde va dentro de la hojita que tienen. Ya. Hasta ahí, ya. Entonces vamos, 14 años, ahí póngale un alcoholismo temprano, ya con alcohol fuerte. Ya, en 1998 tenemos el primer asesinato después de 3 semanas de su graduación. Entonces, 1978 a 3 semanas de su graduación fue su primer asesinato. 1981 se muda con su abuelita. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que ya tuvo su primer acto sexual con un maniquí que robó. Después asistía a los baños romanos. ¿Qué son los baños romanos? Los baños romanos son baños que eran solamente para homosexuales, donde que se practicaba mucho lo que eran las orgías, sexo en grupo, recién conocían a otras personas, y aquí utilizaban mucho lo que son los sedantes para dormir con el alcohol, que ahí abusaba sexualmente de ellos. ¿Qué quiero decir? Con esta partecita tengo qué cosa, la área que, ¿cuál? Académica, sentimental. ¿Sí ven que lo va a ir desde abajo? Después, 1988 y 1990 se independiza porque la abuelita le saca al nieto, por decirlo así, porque esta persona en el sótano de la abuelita comete 5 asesinatos en el sótano. Entonces esta persona era llamado, ya después, como el monstruo de Milwaukee, asesino serial, etc. Entonces aquí fue expulsado. ¿Qué quiere decir? Aquí ya empieza a tener ya una independencia. Hasta ahí. Verán que es el año y una liñita, nada más. Ya. Aquí vamos a poner lo que es el espectro parafílico o el área sentimental. Entonces, el área sentimental, ¿dónde veía que tengo un poquito de esta área sentimental? ¿En qué año nace? Es 81, ya. Entonces aquí ustedes van a poner lo que es, o sea, van a ir poniendo, y ahorita ya saben dónde van a ir poniendo cada uno de estos, siguen llenándolo. Vamos a empezar. La primera conducta parafílica, se puede decir, fue la somnofilia. ¿Qué es la somnofilia? El tener relaciones sexuales, un orgasmo, una satisfacción sexual con personas que estaban prácticamente dormidos. Entonces, esta persona sentía mucha excitación, mucho orgasmo, porque tenía a sus víctimas, se puede decir, a sus parejas sexuales, totalmente inducidos bajo sedantes y el alcohol. Esa es la somnofilia, tener relaciones sexuales, orgasmos, con pacientes que estén totalmente inanimados, dormidos. Primero, después esta escala de la parafilia sigue, se puede decir, escalando, y vemos que ya existe una necrofilia. La necrofilia, ustedes saben que esta es una conducta sexual, orgasmos y demás, que la persona tenía porque en este caso fue un accidente que se dio en la somnofilia y después escaló a lo que era la necrofilia, que ya vamos a ver que la taxidermia tuvo una actuación muy importante, lo que él aprendió, porque él conservaba muchos de los genitales de él, las cabezas de él, lo que necesitaba, lo que quería conservar. Y la última, que ya fue la última fase, cuando se puede decir perfeccionó en este ámbito lo que es una aberración sexual, que es la esplangofilia. ¿Qué es la esplangofilia? No solamente es la excitación, sino también es el consumo de vísceras, de los órganos. Entonces esta persona
decía que al comerse, se puede decir, a las personas, sentía que un pedacito de ellos nunca nunca él iba a estar solo. Entonces de esto vemos que ya se da como la destrucción cognitiva de la cordura del paciente. Aquí nosotros vemos que ya experimenta qué cosa, alucinación o un delirio. Aquí ya es un delirio total. Entonces, ¿cuál va a ser? Eso es lo que yo quiero que aprendan, chicos, a hacer las correlaciones, porque ustedes tienen que hacer la correlación con el temperamento, con el trastorno, la correlación con el trastorno y el eneatipo, que eso ya vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la relación aquí que vamos a tener del trastorno límite con lo que es la condición, en este caso parafílico de él? Tenemos que esta persona empieza a tener a perseverar, a conservar lo que son los huesos, los esqueletos, cráneos, etcétera, y se manifestaba en él por un intento desesperado de no estar solo, de quedarse con alguien. Entonces esto lo hacía para evitar el abandono a través de la retención perpetua, a través de la taxidermia. Hasta aquí alguna pregunta. Aquí, ¿qué es lo que ustedes tienen que poner? Porque este está, como es APE, ustedes ponen solamente ¿cómo es esto? Los títulos, nada más, los nombres, somnofilia, necrofilia, esplagnofilia. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la intervención de en este caso ustedes van a poner igual en su hojita y luego ustedes la van poniendo en la hoja. Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacía cuando esta persona practicaba la esplagnofilia, la necrofilia, la somnofilia? Esto es más para que ustedes sepan cómo se hacía la taxidermia en estas personas. Entonces, la taxidermia lo que Dahmer decía es que les perforaba con esos, ¿cómo es que les hacen? Los taladros chiquititos. Entonces, lo que siempre buscaba es ponerles agua hirviendo o ácido con la intención de que ellos sean maniquís vivientes, por decirlo así, de que no mueran, sino que de que la persona tampoco se vaya. A eso se refiere esto. Ya, entonces, esa es parte de la taxidermia que Dahmer practicaba en estos cuerpos. ¿Qué más? Ya no me quiere copiar esto. Ya. Entonces, a eso se refiere eso, chicos, lo que es las intervenciones, tanto de la forma anatómica como la forma antropométrica. En la antropométrica, ese sí van a poner ustedes en lo que es la biografía. Esta persona mata 17 víctimas, hombres y adolescentes. Ya no me da, ¿cómo se llama Ya, 17 víctimas entre hombres y adolescentes. Él está entre 1978 y 1991. Entonces, aquí vemos que por lo general le encantaba conservar lo que es las figuras de las personas. Aquí no es que él buscaba, se puede decir, una figura de un contexto afroamericano, porque la mayoría eran afroamericanos, sino que esto se dio porque vivía en un edificio que solamente tenía este tipo de etnias. A eso se refiere. Entonces, él lo que le gustaba mucho es la conservación por sus cuerpos. Déjenme ver porque ya no me puedo conectar a esto. Ya. ¿Qué más? La personalidad. El eneatipo de este paciente es el individualista. Déjenme ver porque no me quiere dar por la red. Ya, él era el individualista. Ustedes van a poner... Ya, el individualista es el romántico, el que está orientado a sí mismo, busca siempre sentirse especial,
Sin embargo, esta persona es muy sensible, muy introspectivo, exageradamente emocional. Ya, el individualista es el romántico, es orientado hacia sí mismo, se busca siempre sentir especial. Es muy introspectivo, sensible y emocional. No me deja. Entonces ustedes ahí tienen que hacer un análisis chiquito, por ejemplo. Aquí carece de herramientas afectivas en el caso de la correlación que yo veo entre el melancólico y el individualista es que es una persona que carece de eso. En el caso de Dahmer, que carece de lo que son las redes de apoyo, desarrolla una inseguridad muy fuerte, que fuerza lo que es el aislamiento, la ansiedad severa, que en este se da. Ya. En lo que es el tratamiento, chicos, préstame de la tuya. Ya. En lo que es el tratamiento, ustedes ponen todo lo que vimos. Entonces, en el tratamiento aquí, como vemos que es un límite, ponen ustedes la red de apoyo. No me da para que yo les pueda compartir. A ver, aquí ustedes tienen que poner lo mismo que vimos. Las redes de apoyo en el caso de Dahmer era, gracias, en el caso de Dahmer, la red de apoyo era el papá, los abogados, nadie más. Tenemos aquí los antidepresivos. En el caso de él, la intervención farmacológica o la psiquiátrica. En el caso de él, era la psiquiátrica, que era los antidepresivos, que eso me ayuda a fortalecer la energía de la persona, en este caso de Dahmer. Me ayuda a combatir la soledad, la ansiedad, la labilidad afectiva. Si hay labilidad, ¿qué más puede haber ahí? Ambivalencia de ley. Entonces eso me ayuda a limitar los antidepresivos, los antipsicóticos. Eso me ayuda a ¿qué cosa? A delimitar ¿qué? A disminuir ¿qué? No. A ver, la conducta, el antidepresivo es para la conducta. Entonces, el antipsicótico, en el caso de él, me ayuda a poder bajar, reducir los síntomas de lo que yo les decía, irritabilidad, agresividad, impulsividad, a ese punto. Ahora, la TCC, ustedes van a poner, en el caso de Dahmer, ¿qué es lo que yo voy a querer mejorar? Entonces, ¿qué voy a querer mejorar? En el caso de él, si voy a tratar, mire, es facilito, la TCC me tiene que ayudar a combatir lo mismo que los antidepresivos y el antipsicótico. Entonces, me ayuda a poder controlar lo que son la ideación de soledad, de abandono, que no valgo nada, yo no puedo hacer nada, mi mamá me odiaba, mi mamá no me quería, por eso pasaba solamente medicada, etcétera. Mi papá siempre salía de la casa, no soportaba estar conmigo. Entonces, esas son ideas. La TCC, ese es en el tratamiento biopsicosocial, todito lo que les estoy diciendo. La terapia grupal, ¿para qué me ayuda? ¿En qué me ayudaría la terapia grupal? Eso, entonces aquí en crear un ambiente donde que la persona no se sienta disminuido, no se sienta rechazado, no se sienta desvalorizado. Ya, en este caso nosotros vemos qué tipo de tratamiento de terapia de modificación será. La institucional, ¿cuál? Eso, aquí nosotros vemos que el tratamiento ambulatorio es totalmente viable, aquí no se puede dar. Entonces aquí nosotros vemos que se va a dar lo que es la de modificación del tratamiento institucional. ¿Por qué? Porque necesito un permanente aislamiento. ¿Cuál será? ¿El psiquiátrico o la CDS?
A ver, aquí es el psiquiátrico, pero ustedes saben lo que yo les decía, al no tener lo que es un centro, una institución, por ejemplo, como la CRS psiquiátrica, solamente aquí es la CRS, nada más, ¿ya? Ahora, chicos, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a hacer los trastornos versus el temperamento. A ver, préstame de mi sentido. Ya. A ver, chicos, ustedes tienen en la partecita de abajo cuáles son los hemisferios que se afectan. En este caso de aquí ustedes van a poner qué hemisferios creen ustedes que están afectados en el caso de Down. Si es del hemisferio derecho o es del izquierdo y por qué. Entonces ponen ustedes aquí, por ejemplo, el derecho, el izquierdo está afectado en cuanto a qué. ¿Verán que recién nomás ustedes pasaron de eso? ¿El izquierdo estará afectado o no? No. Claro que está afectado. ¿Qué tenemos en el izquierdo? No. ¿Por qué está afectado? Él sí puede hablar bien, él habla bien, escribe bien. De hecho, es una persona que hablaba en las entrevistas que era lo mejor para conversar. Eso, las emociones positivas. Entonces ustedes ponen ahí dos cositas que ustedes van a poner hemisferio afectado, ponen HI, por ejemplo, hemisferio izquierdo, pasen a rayita las emociones. Los lóbulos que están afectados, igual ustedes ahí ya saben facilito cómo hacen y qué patologías más tienen. En este caso de este paciente, ¿qué nomás va a tener? Aquí ya se puede dar un delirio. Entonces ustedes ponen ahí dos cositas, el hemisferio izquierdo, el que ustedes consideran, los lóbulos afectados y las patologías, dos. Abajito ustedes tienen en la pregunta 8, realice una correlación del trastorno y el temperamento. En este caso, él tiene un trastorno límite y un trastorno esquizotípico. Ustedes le hacen el límite o el esquizotípico con lo que es el trastorno. Entonces, la persona tiene un trastorno, en este caso melancólico. ¿Cuáles son las debilidades como melancólico? Vemos que como debilidades este paciente va a ser muy propenso a la persecución, muy vengativo, muy desconfiado. Eso de ahí, ¿con cuál le conecto? ¿Con el límite o con el esquizotípico en este caso? Esquizotípico de ley. Entonces, ¿qué pasa si ustedes hacen el caso que ustedes van a desarrollar? Ustedes ponen que tiene el paciente es sanguíneo. Si ustedes ponen que es sanguíneo, primero está aquí mal y también está mal en la pregunta número 8. ¿Por qué? Porque ya no va a tener la correlación directa, ¿sí me entienden? Entonces, ustedes ponen, en el caso del trastorno y del temperamento, tiene el trastorno, vamos a poner el esquizotípico. El esquizotípico con el melancólico tienen como debilidad, ¿qué cosa? Tienen que son muy analíticos, empiezan a tener un sentido de persecución, que todo el mundo le critique, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, se hacen así la correlación de acuerdo al síntoma. Después, ustedes tienen que realizar la correlación entre el trastorno y el eneatipo. Como trastorno tengo, vamos a poner en el caso del límite. El límite es una persona que tiende a tener, en el caso de él, ¿qué tipo de límite fue, Dame? ¿Impulsivo o limítrofe? Él fue limítrofe. Entonces, en el caso de él, este paciente tiene una nulidad de lo que es su autoestima, su autoconcepto, y es igualito a lo que es en el caso de él, el eneatipo es el individualista. Entonces, estas personas son muy sensibles. Ustedes ven, el límite de la personalidad es exageradamente sensible, por eso es muy lábil, tiene mucha ambivalencia, y eso es, venga, mi López, de acá. Buenos días. Venga, mi López. Es que pensé que estaban solos. No, Ellos siempre están cerrados. Ellos siempre están cerrados. Ya, entonces chicos, ustedes ven
Del Inter, por ejemplo, que es una persona muy lábil, muy emocional, y eso tiene que ver con el individualismo. ¿Qué vemos en el individualista? ¿Cuál era la sombra del individualista? Era una persona que era muy sensible, exageradamente sensible. Por eso es que es importante, chicos, de lo que ustedes están viendo, nosotros tenemos la sombra, por ejemplo, aquí vamos a ver de lo que es el... Ya, el romántico. Entonces, tengo aquí que el individualista, al ser romántico, tiende a tener obsesivamente a buscar lo que es sentirse especial. Eso me va a dar una labilidad y una ambivalencia. Son muy tranquilos, muy sensibles, muy introspectivos. Entonces, eso tiende cuando estas necesidades, lo que veíamos, la pirámide de Maslow, no está cubierta, empiezan a ocasionar o a debutar ya lo que es en la depresión o en la ansiedad. Hasta ahí nos quedamos, chicos. Entonces, tienen, entonces, chicos, tienen todo lo